Me encuentro en las ruinas de Anuradhapura, de 2000 años de antigüedad. Fue la capital antigua de Sri Lanka. Los romanos enviaron embajadores aquí antes del nacimiento de Cristo. Conocemos la historia exacta de esta ciudad porque sus constructores nos dejaron testimonios escritos. Conocemos el esplendor de su antigua gloria porque sus más grandes reliquias se están restaurando. En cambio, los cientos de círculos de piedra esparcidos por Gran Bretaña son un misterio completo. Sus constructores no dejaron huellas de sus ideas ni de sus motivos. Han llegado hasta nuestros tiempos más de 1000 círculos. El poder de su eterna magia ha sobrevivido al nacimiento y a la caída de la cristiandad. Son lugares desnudos extendidos por las islas británicas. La tierra sobre la que se asientan nos ofrece pocas pistas para descubrir su función. En algunos círculos, el trazado de las piedras mismas nos da algunas respuestas. En Longmeg, en Cumbria, el sol se pone detrás de este megalito, solo en el solsticio de invierno. ¿Se levantaron estas piedras en tiempos prehistóricos para fijar el calendario? En ninguna parte de la Tierra hay pruebas más espectaculares que aquí, de la fascinación de los antiguos por el curso cambiante de los astros. Esta es la tumba de Newgrange, en Irlanda. Se levanta en una colina sobre el río Boyne y es una maravilla casi desconocida. Es la construcción más antigua del mundo revestida de cuarzo puro y brillante. Se construyó 5 siglos antes que las pirámides. Tiene una antigüedad de 5000 años. Todos los años, en un día especial, la tumba de Newgrange es un lugar de peregrinación para el arqueólogo que la restauró, el profesor Michael O'Kelly. Llega antes del amanecer. Es 21 de diciembre, fecha del solsticio de invierno, el día más corto del año. El profesor O'Kelly comenzó a vislumbrar el secreto de Newgrange cuando descubrió una ranura extraña sobre la puerta. Al principio le desconcertó la posible función de esta ranura. La tumba tiene una cámara interna cubierta con una bóveda magnífica. Extrañamente solo contenía los huesos de 4 adultos y un niño. Tuvo el presentimiento de que la ranura sobre la puerta sería para dejar pasar el sol al interior para que despertara los espíritus de los muertos. Pensó que probablemente esto sucedería durante el amanecer del solsticio de invierno. Su presentimiento resultó acertado. Al amanecer del día más corto del año, los primeros rayos del sol asoman por las lejanas cumbres, junto al río Boyne, y penetran en la tumba por la ranura. Michael O'Kelly nunca olvidará la primera vez que presenció este fenómeno asombroso diseñado por los constructores de la Edad de Piedra para su catedral. El primer rayo de luz rojo anaranjada penetró justo hasta donde yo estaba sentado. Gradualmente la franja se fue agrandando hasta 17 centímetros y todo el interior quedó iluminado.
Podía sentir los espíritus de los muertos rodeándome y me preguntaba si no surgiría alguna voz para susurrarme algo. Pero no pasó nada. Silencio. La franja de luz cruzó lentamente el pavimento. El fenómeno duró 17 minutos. De repente, la luz desapareció. La oscuridad volvió a ser total. Yo no sé explicar esto, pero es obvio que fue proyectado por los constructores. Abrieron la ranura de manera que estuviera al mismo nivel que el horizonte de aquel lugar. Así, cuando el sol asoma, hay una línea recta desde el horizonte hasta el centro del pavimento, pasando por la ranura. Las construcciones más antiguas del mundo guardan uno de los misterios más viejos de la humanidad. Quizá la gente se reunía aquí hace 5000 años para comunicar con los espíritus de los muertos. Quizá este amanecer único marcaba el final del año viejo y el comienzo del nuevo. Sea cual fuera la verdad, la tumba de Newgrange revela la importancia que tenía para los constructores primitivos el conocimiento de los cielos. Más al norte, en las montañas de Escocia, el doctor Archie Ton cree poder demostrar que las piedras levantadas son observatorios astronómicos prehistóricos. Su padre, un profesor de Oxford, ya había sugerido la misma teoría, que las piedras estaban alineadas señalando diversos puntos y ángulos en el horizonte. En este caso, una hendidura en las colinas a 41 kilómetros de distancia. Ton sugirió que el astrónomo se colocaba en esta plataforma, en una época en que Escocia disfrutaba de buena temperatura. Se podía fijar la fecha del solsticio de invierno alineando con la piedra el sitio preciso por el que se ponía el sol, en este caso la hendidura de las rocas del Dura. Los Ton creen que los astrónomos primitivos se valían de estos observatorios para fijar sus calendarios anuales de ritos y fiestas. Las computadoras han determinado en Stonehenge docenas de alineamientos astrológicos. Los agujeros tan extraños que hay en la superficie superior de los dinteles de Stonehenge han inspirado al americano Richard Brinkerhoff una teoría astronómica todavía más exótica. Cree que los astrónomos antiguos usaban la parte superior de Stonehenge como una pasarela. Metían en los agujeros unos palos y sirviéndose de ellos podían observar desarrollos importantes de los ciclos de la luna. Hay 11 agujeros en total. Quizá algunos hayan sido destruidos por la erosión. Estos dos, por ejemplo, igual que los demás, sirvieron probablemente como emplazamiento para las personas situadas encima de aquellos dinteles. A través de ellos observaban la salida de la luna en el horizonte lejano. El punto más al norte de la salida de la luna en el horizonte, visto por un hombre a través del círculo, estaba identificado con precisión por el agujero más lejano de los que se hallan detrás de mí. El punto más al norte de la salida del sol, visto por un hombre a través del círculo, está identificado por el agujero que hay delante de mí. Todos los agujeros que hay entre esos dos identifican puntos intermedios del movimiento de la luna en esas zonas del horizonte donde nunca sale el sol. No cabe duda que algunos de estos círculos de piedra eran alineamientos astronómicos, pero eso no significa que sus constructores fueran astrónomos consumados.
En cuanto a otros círculos, es posible que la mayoría no fueran más que lugares de encuentro, una especie de ayuntamientos modernos. No podemos demostrarlo porque toda la estructura ha desaparecido y solo quedan las piedras básicas. Observen este borde de columnas que me rodea. Nadie hubiera imaginado lo que era. En realidad, estas columnas eran los cimientos de un gran edificio construido hace 2000 años. Toda la madera ha desaparecido y hoy es imposible imaginar la estructura original. Lo mismo puede pasar con esos círculos todavía inexplicables. Pero la extensión increíble de este círculo de Avebury, Wiltshire, es casi un desafío a la ciencia moderna. Cubre un espacio de 1.140 metros cuadrados y rodea un pueblo entero. Algunos expertos creen que en el mundo antiguo debió de ser una obra maestra y que Stonehenge, con sus arcos misteriosos, debió de construirse para rivalizar con ella. Avebury debió de ser una empresa gigantesca. Su construcción deja perplejos a los arqueólogos. Lo asombroso es que sitios como Avebury y Stonehenge se construyeron con herramientas tan elementales como un pico de cornamenta parecido al que acabo de clavar en la tierra con una piedra. Los que construyeron estos lugares debieron de usar herramientas así para romper la piedra caliza que está en el subsuelo de estas tierras, apalancar grandes bloques y después de esto usarían otra herramienta muy elemental, los omóplatos de un buey, para remover los restos de piedra caliza y meterlos en cestos de mimbre. La caliza es dura como una roca. No era la plastilina que usamos en los colegios, es realmente dura. Metían los trozos en cestas como esta, las cargaban sobre sus hombros y las transportaban por las laderas de la zanja hasta arriba. Allí descargaban cesta tras cesta hasta que la zanja tenía una profundidad de 9 o 10 metros. La zanja en la que estoy es solo la parte de arriba, porque esta zanja se excavó antes de la Primera Guerra Mundial y tenía una profundidad de 6 a 7 metros. La recubren materiales caídos durante los últimos 4000 años. Cuando fue excavada, la zanja por primera vez debía de tener sus lados verticales. Eran zanjas tan profundas que los obreros tenían que abrir pequeños huecos en los lados para apoyarse al subir con los cestos. Para hacernos una idea de su profundidad, imaginemos que ponemos en el fondo un poste de telégrafos. Su punta superior no sobresaldría de los bordes de la zanja. Es una construcción increíble que debió durar varias generaciones. Había gente que nació cuando la obra estaba a medias y que trabajó en ella toda su vida sin lograr verla terminada. Dentro de esta zanja estaban los grandes círculos de piedra. Sabemos que las piedras se acarreaban desde Marlborough Downs, a muchos kilómetros de Avebury. Las piedras se elegían por su tamaño y forma. Una cosa tan grande no se mueve con facilidad, y no se suele pensar en el trabajo que se debe realizar antes de mover la piedra. Una piedra así no se agarra y se arrastra simplemente. Hay que disponer de medios de arrastre. Harían trineos de roble o de olmo, algo duro y resistente. Necesitarían cuerdas. Pero entonces no tenían cuerdas y cables como los de ahora. Tendrían que matar muchos animales, despellejarlos, orear la piel y hacer con ella madejas muy gruesas de cuero. Una piedra sobre un trineo pesa 20, 30 y hasta 60 toneladas. Para cada tonelada de peso se necesitan 4 personas tirando de las cuerdas. Para arrastrar una piedra de estas, de 50 o 60 toneladas, se necesitarían al menos 200 personas y apenas es perceptible el desplazamiento. En tiempos recientes, se ha vuelto a levantar alguna piedra de estas. En 1934, por ejemplo, fue levantada una piedra pequeña. Solo pesaba 8 toneladas y 12 hombres tardaron 5 días usando cables de acero. En círculos como en Castlereagh, en Cumbria, la construcción fue más fácil,
pero la disposición es un enigma. Muchas parecen haberse diseñado deliberadamente en círculos imperfectos. En Gales es una elipse. En Rock Berkshire tienen una disposición en forma de huevo. La disposición de Castlereagh es un círculo achatado. Tales diseños se repiten por todo el país. 16,25 metros. Estudiar esta geometría extraña es el hobby del doctor John Edwin Wood, porque no se trata de un dibujo mal hecho. Extrañamente, los primeros círculos son perfectos. Deducir cómo está dispuesto el de Castlereagh es un desafío. Pensamos que el trazado es muy simple, comenzando con un número de triángulos equiláteros. En tierra es muy fácil trazar un triángulo equilátero. Se comienza despejando un terreno. Luego se cortan cuerdas de la misma longitud. Se tensan uniendo sus extremos y ya tenemos un triángulo equilátero. Esto fue construido con 4 triángulos equiláteros, usando cuerdas y clavijas como estas. 1, 2, 3, 4. Luego pusieron una clavija allí, otra allí, una aquí y otra aquí. Bien, así pensamos que los trazaron. Esto representa a Castlereagh. Las piedras se señalan en el plano con unos puntos negros. Estas clavijas marcan las posiciones donde ellos debieron haber puesto los puntos de apoyo para trazar el círculo de piedra. Pensamos que comenzaron con una línea desde esta clavija hasta esta. Aquí giran para hacer la circunferencia del círculo que comienza aquí. Observen cómo gira hasta aquí. Queda la cuerda libre para marcar un arco, un círculo de radio diferente. Cuando llega la cuerda a este punto, se sujeta de nuevo a esta clavija para hacer otro arco pequeño. El paso siguiente que debieron dar es pasar la cuerda hasta esta clavija y completar el resto del círculo dejando que la cuerda gire apoyada en la clavija del centro. Así se obtiene el trazado geométrico completo de Castlereagh sin más medios que cuerdas y clavijas. Los círculos de piedra de las Islas Británicas son extraños lugares llenos de magia. Muchos son alineamientos astronómicos de gran precisión que debieron de requerir una destreza extraordinaria. Otros tienen un trazado geométrico muy oscuro. Nosotros simplemente no entendemos los motivos de sus diseñadores, pero existen pistas en este círculo de Aberdeenshire que sugieren que estos lugares eran las catedrales o templos del mundo antiguo. En su mayoría son piedras locales, granitos. Castle Fraser ha sido estudiado por el doctor Aubrey Burr. Hay una estructura extraordinaria en los círculos de Aberdeenshire. Se trata de una gran piedra horizontal flanqueada a sus lados por otras 2 verticales. Hay una piedra yacente, y se la llama así por estar horizontal, sobre el suelo, entre estas 2 grandes piedras. Una de las características notables de estas piedras es que son absolutamente horizontales. Si ponemos sobre ellas un nivel, vemos que su burbuja queda justo en el centro. La gente naturalmente ha cambiado y ha balanceado estas piedras porque tienen una base en forma de V y pueden ser movidas y ajustadas hasta que se queden absolutamente niveladas. La presencia de la piedra yacente ha dado al Dr. Burr una idea sobre lo que pensaban los constructores de círculos. En estos lugares se palpa el temor. La gente que construyó estos círculos era gente que vivía con mucha inseguridad. No conocían las causas de las ventiscas, ni de la sequía o una epidemia. Veían morir a sus hijos y veían cómo se perdían sus cosechas. Cuando sucedían estas cosas no sabían cómo detenerlas porque desconocían sus causas. Cuando alguien se encuentra en una situación semejante puede adoptar 2 posturas, preguntarse ¿qué será será? O intentar hacer algo para solucionar el problema. En otras palabras, se puede adoptar una actitud fatalista o intentar la aventura de investigar la causa del desastre. La piedra yacente sugirió al Dr. Burr hacia dónde se volvían los constructores de círculos para buscar ayuda en su mundo inseguro. Descubrió que la piedra estaba colocada entre el suroeste y el sudeste. Los constructores estaban interesados solo en un único fenómeno, en el movimiento de la luna por el cielo.
La luna sale por el sudeste y se pone por el suroeste. Hay cerca de 50 círculos con piedra yacente en donde es posible descubrir con exactitud a qué dirección se orienta esta piedra. En todos sitios está orientada a la posición por donde pasa la luna entre uno y otro flanco. Pasa por la piedra yacente y se pone. La luna debió ser un objeto de veneración especial para esa gente. No sé si la palabra veneración es la correcta. Sabemos incluso con nuestros conocimientos astronómicos actuales que para pasar de un flanco al siguiente, la luna debía moverse lentamente a través de la piedra yacente durante 1 hora o quizá 2. Durante esas horas debían celebrar sus ceremonias aquellas gentes. Pero hay más que eso. La luna tiene un movimiento por el cielo muy peculiar. Una vez cada 19 años, la luna está muy baja en el horizonte sur. En ese momento, en lugar de pasar alta por la piedra yacente, daría la impresión de rodar sobre ella. Un momento mágico para aquella gente. Aunque hay algunos indicios de las ceremonias que se celebran en las noches de luna llena, cenizas de hogueras, restos de niños sacrificados, las piedras siguen guardando el secreto de sus misterios. Cuando contemplamos círculos como estos, al menos yo, sentimos siempre que nos rodea el misterio, aunque podamos averiguar muchas cosas sobre ellos. Podemos hacer muchas deducciones, pero al final, aunque estamos en un círculo en una maravillosa noche de luna, a mí me surgen más preguntas que respuestas. Puedo ver sombras, pero lo que no puedo ver, aunque lo intento desesperadamente, son las personas que construyeron los círculos. Conozco algo de su vida. Sé que su existencia era corta, que sus hijos sufrían. Puedo comprender por qué levantaron esas piedras. Pero lo que se encierra realmente en los círculos, las creencias de aquella gente, se me escapan. Sospecho que se nos escapará siempre. Es como penetrar en un mundo de sombras. Puedes llegar lejos, pero al final nunca las tocas. Lo que persigues es siempre una sombra.